Naked. Egunon guztioi, 2023ko saioari hasiera emango diogu. Agurra. Vale, hemen bizi garen guztiok badakigu nola agurtzen dugun ekitalde baten aurrean, ezta? Aurrezku de honor eta gauza guzti hauek. Espero dut hau gustatu zaizuela. Hasiko gara saioa betiko moduan, aurten dana musikaz egingo dugu, a ber nola geratzen den. Egunon, hemos empezado el equitaldi, el evento con un aurresku. Somos vascos y es nuestra manera de dar la bienvenida a la gente. Hacemos un aurresku y os damos la bienvenida y os agradecemos que estéis aquí con nosotros. Este año todo lo que vamos a hacerlo con música, a ver qué tal nos queda, ¿no? El karate tradicional es más árido, más serio, más tradicional. Pero bueno, también le podemos dar un matiz más lúdico, más divertido. Todo esto es una cuestión de cómo se mire, de puntos de vista y de que intentemos tomarlo como lo que es, un deporte para que los niños estén a gusto y divertirnos todo lo que podamos. Ahora vamos a empezar como lo que sería, no una clase, porque tampoco es esto todos los días ni nada, pero bueno, sería el calentamiento al principio, harían un par de catas o técnicas o tal en medio, los que saben más se quedan, los que saben menos pues se esperan atrás aprendiendo y espero que os guste mucho. Ongi etorri eta enjoy! Bueno, Joy, Rey, hasiko gara. Naked. Yeah. Do the kick drop, kick, 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 drop. Kick, 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 drop. Do the kick drop, shake it and pop. Slide to the left and slide to the right. You do the kick drop, shake it and pop. Slide to the left and slide to the right. Now dip low, let the boot show. Rise it on up, then back it on foes. Dip low, let the boot show. Rise it on up, then back it on foes. Now make that thing drop, yeah. Baby, don't stop, bring it to the top. Girl, it's getting hot, you do the kick, drop, shake it and pop. Slide to the left and slide to the right. You do the kick, drop, shake it and pop. Slide to the left and slide to the right. Now dip low, let the boot show. Rise it on up, then back it on foes. Dip low, let the boot show. Rise it on up, then back it on foes. Make that thing drop, baby, don't stop, bring it to the top. Yeah. Girl, it's getting hot, you do the kick, drop, shake it and pop. Slide to the left and slide to the right. You do the kick, drop, shake it and pop. Slide to the left and slide to the right. Now jingle jingle, jingle jingle now, jingle jingle, jingle jingle now, jingle jingle, jingle jingle now, jingle jingle, jingle jingle now. Dip low, let the boot show. Rise it on up, then back it on foes. Dip low, let the boot show. Rise it on up, then back it on foes. Make that thing drop, baby, don't stop, bring it to the top. Girl, it's getting hot, you do the kick, drop, shake it and pop. Slide to the left and slide to the right. You do the kick, drop, shake it and pop. Slide to the left and slide to the right. Now jingle jingle, jingle jingle now, jingle jingle, jingle jingle now, jingle jingle, jingle jingle now, jingle jingle, jingle jingle now. Dip low, let the boot show. Rise it on up, then back it on foes. Dip low, let the boot show. Rise it on up, then back it on foes. Make that thing drop, yeah. Baby, don't stop, yeah. Bring it to the top. Girl, it's getting hot, you do the kick, drop, shake it and pop. Slide to the left and slide to the right. You do the kick, drop, shake it and pop. Slide to the left and slide to the right. You do the kick, 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 drop. Yeah. Kick, 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 drop.
bueno, gorputza martxan ipinteko modu bat. Bihotza egon ditugu taupadak eta gorputza giharrak berotu. Ponemos en marcha el cuerpo, calentamos los músculos y subimos las pulsaciones. Creo que se lo estaban pasando bastante bien. Gero jarrai dezakegu, ariketa fisikoak egiten, eta noizean behin sartzen ditugu karateko teknikak, ezta? Orain egingo dugu, hori, ariketa fisiko batzuk, eta sartuko dugu ikasten duten bigarren kata. Normalean, gerriko laranja izan behar dute kata hau egiteko. Jeian nidan dauka izena, haiek badakite zer egin behar duten, eta saiatuko dira ahalik eta hoberen. Ez dago leku handirik, ez bada erortzen inor, hobe, baina saiatuko gara ez erortzen. Volvemos a hacer un poquitín de físico y van a hacer, en medio de todo esto, van a hacer el segundo kata que aprenden los niños. Son katas básicos, empiezan con katas básicos que se llaman Heian y ellos van a hacer el segundo. Este kata lo aprenden más o menos con el grado de amarillo-naranja o naranja y de ahí para arriba. No hay mucho sitio, intentaremos, igual atzerago joan, guztiok. Que no se nos caiga nadie y que salga lo mejor que pueda ser. El ritmo del kata no es el ritmo que utilizamos ni en competiciones, ni en exámenes, ni en las clases. Pero bueno, hemos amoldado a una canción que para nosotros es, o para mí al menos, igual los críos no saben de qué viene la canción, pero algunos sí sabemos por qué. Es una canción que se la dedicamos siempre a un niño que estuvo con nosotros y ya no está, ¿vale? Entonces, va de esto.
Eskerrik asko. Umeak ikasi ahala, gero eta gauza zailagoak eta konplexuagoak ikasten dute, ezta? Orain ikusiko duzuen kata, Gion dauka izena, da kata superior deitzen dena, ezta? Eta ja, kata hau egiteko, maila altuagoa da. Ikasten dute gerriko beltza ataratzeko, gerriko marroia, gerriko beltza, hortik gabiltza. Cuando van creciendo, pues las cosas se van complicando lógicamente y van aprendiendo otras técnicas más difíciles y otras katas más de mayores. Este kata que vais a ver ahora se llama Gion. Se escribe Gion, no John. John Lennon, es Gion. Entonces la van aprendiendo para sacarse el cinturón marrón y el cinturón negro. Espero que os guste, a ver cómo nos quedará bien. Kata hauen zailtasuna, kata ez da berez zaila egi, baina gero taldeka egiten dugunean, bai mantendu behar dugula guztiok ritmo berdina, horrek zailtasun handia emoten dio katari, ezta? La dificultad, la kata no es, los katas en general no tienen gran dificultad, o sí, pero lo que también dificulta mucho la ejecución de los katas es hacerlos en equipo. Hay que llevar todos el mismo ritmo, se lo tienen que currar bastante para que la cosa quede, yo creo que ha quedado muy bien, ¿no? ¿Qué son los katas y para qué sirven? Pues los katas son una serie de movimientos que para las personas mayores son muy buenas porque nos hacen recordar, mantenemos una memoria fresca y son una serie de movimientos encadenados de defensa y ataque predeterminados, pues como he dicho, de defensa y ataque. Ponen en marcha todo el cuerpo, desde el cerebro hasta los pies. Entonces, para la gente mayor, ni os lo cuento, vamos, no os da Alzheimer nunca. Y además eso nos mantiene informativos, como el tai chi y estas cosas, esas cosas son muy buenas, ¿no? Mantienen una elasticidad en el cuerpo, mantienes un cuerpo dinámico, pues no vamos a ser Bruce Lee ya con ciertas edades, pero podemos mantener una salud digna. Como digo, los katas son una serie de movimientos de defensa y ataque. Ahora vais a ver un kata y van a hacerlo Yune y Osane, el kata como se hace, ¿vale? Y Ayala y los malotes, los Blues Brothers, Iker y Beñat, nos van a intentar transmitir para qué servirían los movimientos que han hecho antes Yune y Osane. A ver cómo nos queda y a ver si os gusta esta parte.
egin duten kata enpi dauka izena, enpik enara esan nahi dugu. Kata hau normalean gure estiloan, sotokan, kata guztiak dira oso rezio, oso potente eta mantentzen dugu altura bat. Kata honetan suben y baja, ezta? Enarak bezala. Digo que este kata se llama empi, que significa golondrina. En el estilo que practicamos nosotros, de sotokan, todas las técnicas, o la mayoría de las técnicas, son muy recias, muy de posiciones muy bajas y mantener siempre la misma altura y no hay estos sube-bajas. En empi, sin embargo, es un kata que rompe todos los esquemas, está constantemente subiendo y bajando. A mí es un kata que me gusta mucho, me parece muy dinámico y muy bonito. Bueno, pues vamos con el fin de fiesta. Y esta parte, los que habéis estado otros años, badakizu ez egingo dugun. Ipiniko dugu Freddie Mercury eta lagunak, eta guztiok uste dut badakizuela, Vamos a acabar el fin de fiesta como todos los años. We Will Rock You, Freddie Mercury Queen, y todos de pie a darlo todo. Mesedez, zutik. Ez dakit igertu duzuen ez zaidala batere gustatzen rock and rolla. ¿Qué vamos a hacer? Habréis notado que no me gusta el rock and roll. Vamos a darlo todo. Make a big noise playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it out. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Everybody, we will rock you. Heian Sodan. We will rock you. All right. Igon guztio gora. Igon guztio gora. Igon gora. Sí, están todos ahí. Ba, honekin amaitu dugu.
ea gustatu zaizuen, eta urrengo urtean saiatuko gara hemen egoten berriro, eta ber zer bururatzen zaigun zerbait ezberdina eskaintzeko. Wiggle rollo egingo duzue, hori seguru, o sea que practicamos, aurten praktikatu. Digo que el año que hemos terminado el evento, espero que os haya gustado, y a ver si el año que viene podemos venir, que los campeonatos, los exámenes y todas estas cosas, pues nos dejen estar aquí celebrando el Manga Amore, que nos encanta que nos llamen, y hay veces que no podemos venir porque se nos pone un campeonato en medio, tal. Y lo que os digo, practicarme un poquitín porque habéis estado un poco flojos. Practicarme el juego y el rollo, ponerlo de vez en cuando, ponéis la película o lo que sea, pero hay que darlo todo. Los niños estaban a tope y vosotros ahí flojos, muy flojos. Pues nada, Joy, Usubidachi, Rey, hurrengo arte, eskerrik asko.